Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Su Historia con Bermari. Dar las gracias a Tenerife Sur Estudios, que nos da el espacio tan agradable siempre para distendirnos, comentar, opinar libremente sobre lo que vamos a hablar, concretamente hoy. Bienvenida, Carmen. Hola, gracias, Mari, un placer estar aquí. Carmen ya estuvo con nosotros en una historia anterior, creo que se lo pasó bien, creo que te lo has pasado bien, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy te lo vas a pasar mejor. Venga, qué bien. La última vez nos pusimos como un poquito serios. Hoy no, hoy vamos a darle un toque más. Un toque más distinto, iba a decir. Un toque distinto a la historia. Carmen es directora de centros de Medicina estética. medicina estética, además es bailarina, artista y ha escrito un libro que prefiero que diga ella, tanto el título como el Sí, que lugar. es un poquito largo. Por favor, sí. ¿Cómo reenamorarte del bulto que duerme en tu cama? En 10 pasos. Rapidito. Yo dije ya en la última vez que ese título, pues, si lo ponemos a debate, madre mía, porque el bulto puede ser femenino, masculino. Claro, no, hay que leérselo para saber quién es el bulto. Madre mía. Y tenemos a Alberto. Alberto me mira así de perfil. Alberto está acojonado. Tenemos aquí dos potenciales grandísimos. Alberto. Y Alberto está esquinado. Que no, Alberto, que estás bien cuidado. Y bueno. Estás bien cuidado, no digas que no. Sí, sí. Alberto es Lo bombero. siento y lo percibo. la verdad que Bombero voluntario del Parque de Bomberos y Bomberas del Parque Voluntario de Adeje. Bienvenidos, chicos. sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con grandes corazones y grandes personas. Gracias, Alberto. Esos son los ojos con los que tú nos No, miras. eso se percibe. Son los ojos con los que tú nos Eso se miras. percibe, el corazón. Puedes comer galletas de chocolate. Menos mal. Es que tengo que decir Pero esto ahí no para hay- poder comer, ahí no hay de fíjate. chocolate. No, porque me las he comido todas. Claro, le he dicho que yo las quiero y mira, se las he comido todas. Bueno, pues recordarle a la gente, siempre tal vez me olvide, pero voy a recordarlo. Por favor, quienes quieran dejar su historia, su anécdota, su pequeña biografía, que es lo más pequeña posible, si es una biografía, porque tengo que pasarle el papel, háganlo a través de nuestras redes sociales, que yo la leeré y veré si es apta para ponerla esa semana en antena. Y des en cuenta, eso sí, que los colaboradores que están aquí, una, no saben de qué vamos a hablar cuando llegan al set, y otra, que pueden opinar y comentar sobre la historia que yo cuento libremente. Es decir, que si usted se siente ofendida u ofendido por lo que sea, porque han hablado de su historia de determinada manera, pues es un precio que hay que pagar por contar algo que en un momento dado usted ha querido contar. Hay quien deja su nombre y hay quien no lo deja. Hemos contado historias anteriores que la gente lo ha hecho de forma anónima, pero hoy concretamente vamos a hablar sobre la historia que le pertenece A Luis Aramendi. Muy bien. ¿Y quién es Luis Aramendi? Pues comienza la historia. Luis Aramendi es un camionero que estuvo muchos años en la carretera. Digo estuvo porque a partir de que voy contando la historia, veremos cómo termina. Precisamente cuando ya terminó por no ser camionero. Él ha tenido el camión toda su vida prácticamente. Sacó el carnet, tal cual sacó el carnet de camión en ese mismo instante, ese mismo tiempo. Me imagino que sería súper jovencito y me imagino también que hace muchos años de esto, porque habla de cómo eran las fronteras antiguamente a nivel europeo. Me imagino, entiendo que este señor sale de España hacia Francia, hacia Italia, hacia... Habría que mirar, perdona, Belmari, habría que mirar en qué época se refiere el No, conductor. en este no lo pone. Porque, lógicamente, antes de haber entrado a la Unión Europea, hacer esos transportes fronterizos era muy complicado. Exactamente. Ahora, por ejemplo, con el acuerdo de Schengen, pues no es tan engorroso, pero antes sí que era una odisea poder atravesar fronteras y demás, y sobre todo para los transportistas de Pues camiones. él habla de odisea, pero con respecto a la gente, porque dice que él se encontraba de todo, que le ha pasado absolutamente de todo, que encontró gente buena, gente mala, gente regular, que le había pasado de todo, pero que lo que peor llevaba era el tiempo fuera de la casa, que dice que eso que lo llevaba mal, pero que aún así encontró la fórmula para, digamos, gestionar que no le fuera tan pesado. Me imagino que habla de que le gustaba mucho Phil Collins. Le sigue gustando Phil Collins, pero le encantaba poner Phil Collins en el camión y iba a toda pastilla con el Phil Collins puesto. Dice que hay que tener en cuenta que él, a pesar de todo, y yo entiendo, por lo que he estado leyendo esta historia, que él se considera una buena persona, pero es que yo creo que leyéndola es o era una buena persona. El caso es que él en su camión
Iba con Phil Collins, pero iba también con sus sueños en la cabeza. Y uno de los sueños que tenía era comprarse una casita cerca de la playa, un apartamento o una casita donde a su mujer, que por lo visto él la quería tanto, que yo pienso que, como hablamos la última vez de pareja, creo que en esta pareja tal vez no había tanto amor como el que parece o él creía hacernos entender al principio, porque él habla de su mujer, veremos ahora la relación que tiene con su mujer, pero yo creo que en el fondo estos dos no se querían tanto. La distancia Sí, Claro, sí. sí. Es como los pescadores, Sí. ¿no? Las mujeres de los pescadores que pasan meses enteros sin verlos. Exacto. Y los pescadores, ya se sabe, tienen una mujer en cada puerto. Y eso es mal de llevar. Yo creo que la distancia, tal vez, Alberto, Pero es que tenga algo... la distancia condiciona mucho, Sí. sobre todo cuando tienes una pareja, no es lo mismo, ¿no? La cercanía, incluso cuando tienes un trabajo y estás muy cerca a la pareja y ese amor está bastante integrado en ti, pues se suele reforzar al cabo del tiempo, pero la distancia A mí me Ya. parece... puede ser ojo, porque la distancia Puede también tener dos partes. sí, Ya. puede tener la parte beneficiosa en el sentido de que cuando te reencuentras otra vez con tu pareja, se crea esa necesidad imperiosa de poder ver a tu pareja, o que se va distanciando mucho más Que ese se va, desarrollo claro, amoroso. se va diluyendo. Es que Exacto. yo pienso que está bien de vez en cuando separarte un poquito de la Efectivamente. pareja para echarla de menos y volver a reencontrarte con más amor. Ujú. Pero claro, de eso de forma continuada a lo largo Eso de puede toda la degradar vida. mucho, eso puede Claro, degradar Son mucho. muchos días. Bueno, el caso es que él habla de que la historia que le ocurrió fue justamente en el verano y que se acuerda muchas veces del sudor que pasó no solamente en el verano, sino por las circunstancias en las que se vio. Se decide a parar en un área de servicio, un área de servicio a la que él no estaba acostumbrado a parar, pero que una de las cosas que más le llamó la atención fue que el área de servicio, me recuerda mucho a cuando le estaba contando esto, yo estaba leyendo esto, me acordé del Médano, de la estación de servicio del Médano, en la carretera, en la autopista, Sí. que alrededor no hay nada. Pues en este caso, él se para en esa área de servicio y se da cuenta que alrededor el pueblo que hay tiene muy, muy, muy poquitas casas. Que él no entiende por qué no se acuerda en ese momento, por qué nunca recordó el nombre del pueblo, porque precisamente fue en este pueblo donde ahora empiezo yo a contar lo que le pasó. Él entra al área de servicio, a la cafetería. Deja su camión aparcado. Entra y se decide a sentarse, como hacía él siempre por precaución, cerca de las vidrieras que dan para el aparcamiento, para tener siempre vigilado, que era su objetivo siempre era tener al camión Controlado. Claro. Pero en ese momento no es tanto el camión lo que le va a llamar la atención o lo que él más tiene que observar. El caso es que entra y se da cuenta de que la especie de cafetería que hay se parece mucho a las cafeterías americanas, esas cafeterías que tienen una mesa, que alrededor hay un banco de madera. Entonces se sienta en una de ellas y, como digo, de repente deja de ver el camión y se da cuenta, sentado, que hay un bultito en la izquierda, en la esquina del asiento donde está de madera. Él no se percata bien de qué tipo de bulto es hasta que lo mira bien y se da cuenta de que es una mochila. Pero no le da mayor importancia. Pero él se sienta al lado de la mochila. Claro, él se sentó y él miró a su derecha y se dio cuenta que en la misma esquina había un bulto que cuando lo miró bien se dio cuenta de que era una mochila. Ujú. La mochila estaba como un poco presionada hacia la esquina, como un poco achacada y no se veía bien. Hombre, esa Pero- mochila, hoy por hoy, tú ves una cosa de esa y te da Claro. mucho que sospechar. Y llamas al dueño o a alguien y le dices, mira, que se han Espera, dejado una espera. Ah, vale. Porque aquí hay una pregunta que A ver, esto Espera, quiere... esto quiere Espera, madre mía, que ya me ahora, estoy espera llevando un momento. bronca sin Entonces- necesidad, ¿ves tú? él, antes de hacer nada, pidió, porque se paraba a comer y porque además necesitaba estirar las piernas. Normalmente los camioneros siempre llevan su acopio de todo, de comida, de bebida y todo, pero ese día tenía tanto calor que él lo que quería era salir, aunque tenía aire acondicionado en el camión y todo, pero él necesitaba estirar, por alguna razón necesitaba salir del camión. Entonces fue, pidió un menú, pidió su zumo y como digo, permaneció allí. Él iba mirando la mochila. Entonces,
lo primero que podía haber hecho era Haberle dicho a la camarera, oye, o a alguien, Exacto. aquí alguien se ha dejado una mochila. yo lo primero ¿No? que pensé es ¿por qué no se lo ha preguntado? ¿Por qué no se lo ha dicho? Claro. Hombre, hay un interés particular en esa mochila. En llevarse la mochila, Es- piensa. Exacto, Sí. sí, yo creo que sí. ¿Tú crees, Yo Alberto? creo que la mochila esa, en ese momento... Espérate, ya te- Alberto está haciendo un... No, No, claro, pero- claro. pero- Él pero- tiene la visión de De la bombero. mochila. De Ah, de bombero. bombero. vale, vale. Pero fíjate, por eso te digo que... Solo he dicho que ha visto una mochila, Alberto. Yo no he dicho nada más. No he dicho nada más. Solo te he dicho que ha visto una mochila, Pero- nada más. Ni siquiera te he dicho que ha cogido la mochila. Pero fíjate que... Pero está al lado de él. la Sí. mochila, Está al lado sí, de él, claro. pero Sí. fíjate que él se fija en la mochila, pero también no hace un entendimiento de la gente que está en el lugar de esa mochila, con lo cual tiene un interés particular sobre esa mochila, sobre todo para lo que dice Carmen, para podérsela llevar y saber lo que hay ahí dentro. Claro, Él mismo, él Sí. mismo reconoce que no entiende por qué no le dijo a la camarera, mira, alguien se ha olvidado esto aquí. No lo hizo, simplemente no lo hizo. Él no sabe por qué, pero no lo hizo. Pero de todas maneras también te digo una cosa, esto tiene que ser... Que se la quería llevar, se la la que- se- mochila, se la- claro. se la quería llevar. A ver, yo habría hecho lo mismo. No, bueno, A ver, Yo no, meto la mano en la mochila, yo ahí no estoy pero contigo. la mochila Pero la vamos dejo, por ¿eh? partes, La vamos mochila por la Yo ahí no dejo. estoy contigo, Carmen, porque fíjate, a ver, también a lo mejor estoy hablando un poco dentro de lo que es el sentido... Estamos yendo muy deprisa, no hemos dicho ni siquiera lo que hay dentro de la mochila y ustedes ya se la quieren llevar. Pero fíjate la percepción mía es... Es que ustedes me parece que están pensando demasiado positivamente. No, no, posi- no, 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 no. positivamente. Hombre, claro, si tú ya dices que te la quieres llevar, ¿para que pero- no sabes lo pero que hay dentro? ¿Para que te la no, vas a pero llevar? yo lo que estoy diciendo, la abriría. la parte opuesta de lo de Carmen. En el sentido de que Carmen ya se la quiere llevar. Carmen Sí. se la quiere llevar. Me la quiero llevar. Porque tiene curiosidad, por lo que sea. Pero yo no me la llevaría, porque yo estoy viendo, o ya lo tengo interiorizado, este sentimiento, el espérate. tema de la seguridad. Ah, ¿Vale? Porque vale. yo no sé lo que está. Exactamente. ¿Estás pensando que podría haber una bomba o algo así? Hombre, es que tú te la has querido Ay, llevar así. Claro. Es porque yo no tengo esa visión de bombero. Efectivamente. Claro, Ahí yo está. pienso, ahí tiene que haber joyas y brillantes. Joder, mi madre. Pues yo Bueno, no me la llevaría, fíjate. yo no, Vale, yo pues no. él, ¿qué hizo? Pues de una manera muy disimulada, cogió la mochila y la empezó a tocar, a acariciar. ¿Para qué? Para saber qué le podía decir al tocarla qué había dentro. El tema es que debió de tardar porque por lo visto la camarera apareció como 2 veces para preguntarle si había... Él iba por el primer... ya iba por el primer plato, entonces la camarera vino como 2 veces a preguntarle si había terminado y él se dio cuenta de que podía ser un poco sospechoso estar tanto tiempo con el mismo plato, entonces terminó el primer plato corriendo, que era una sopa, claro, ya la camarera vino, le quitó el plato y vino con el segundo. Ya con el segundo le daba más tiempo de poder mirar con más tranquilidad qué había en la mochila. Sí. Siguió tocándola, hasta que se la puso entre la mesa y su regazo, precisamente para que a la hora de abrirla él solamente tuviera que bajar la cabeza y ver lo que había ver lo que dentro había, y claro. quienes estuvieran alrededor no la notaran tanto. La abrió, la volvió a cerrar, la puso debajo de la mesa, no sabía qué hacer con la mochila hasta que al final se decidió, porque lo que ustedes no saben es que ni yo tampoco, ni él, es que podía haber aparecido su dueño en cualquier Claro, momento. es que yo te digo una cosa, yo me encuentro, la primera pensamiento que me Tú lo viene a la primero que cabeza, dijiste es que te la llevaba. no, cuando ya me siento al lado y veo que no viene nadie, pero yo lo que hubiera pensado al principio es, ha ido alguien al baño y se ha dejado la mochila aquí y espero a que venga. Ahora, si 15 minutos es el tiempo reglamentario. Sí, Ya, el tiempo son reglamentario. 15 Ya, pues, minutos. si en A partir 15 de minutos- Ya 15 puede, minutos, a partir de ya 15 puede abrir. minutos me Sí, llevo todo lo que haya. exactamente. Si Vale. en 15 minutos no se ha aparecido, la mochila es mía. Pues más o menos aproximadamente tuvo que haber pasado esa cantidad de tiempo porque date cuenta que le trajo la sopa, se tomó la sopa y ya él, una vez que tenía la mochila bien asentada en su regazo, fue cuando la abrió. Tal cual la abrió con la misma rapidez con la que la abrió, Sí. la cerró. ¿Pero por qué? ¿Vio algo dentro que no le gustó?
Y dice que la camarera, se ve que se le abrieron tanto los ojos a él que la camarera creyó que él le estaba diciendo algo, como que le estaba pidiendo algo. Su cara era de tal asombro que hasta se dio cuenta que la camarera pensó que él le estaba pidiendo algo. Ujú. Pero tuvo que relajarse porque se estaba dando cuenta que estaba llamando la atención. Ha Solamente... encontrado dinero. Ha abierto la A mí- mochila a y mí ha me da- encontrado a mí ahí me- los a mí me da- ojos a mí me da que sí. sí, a mí me da que sí. Entonces, al final, ¿ustedes qué creen que había dentro de la Dinero. ¿Dinero, sí? Dinero. Yo Porque no- si él se ha asombrado tanto y la ha cerrado, es porque se la quiere quedar. Porque si no, la hubiera dejado a un lado. Pero no la ha dejado a un lado, solamente la ha cerrado. Yo creo que hay dinero. Yo no sé, pero yo con cosas que son con pertenencias que no son tuyas. que no son mías, A yo ver, yo eso respeto se dice mucho. muy fácil, pero ¿tú te imaginas encontrarte una mochila y que tenga dentro, por ejemplo, 100.000 euros? Claro, porque si hablamos de cantidades pequeñitas, uno puede ir con la moral de, no, yo lo devuelvo, pero ostras, 100.000 Con la moral a euros. cuesta. Pero Puedes poner la pero moral a tú- trabajar pero o no. pero mira, tú- dependiendo, pero Alberto, tú piensas- dependiendo de la cantidad, Sí. puedes poner la moral a trabajar o no. Depende. Exactamente. Si es Pero- poco dinero, pero- trabaja la moral. Si es mucho, pero mira, no. tú piensas una cosa, y más con esto de los camioneros que hacen esos viajes tan largos, transfronterizos y demás. Tú imagínate que esos 100.000 euros, como tú dices, a lo mejor son condicionantes de que una persona, o sea, que le valga, o sea, que le Que es con- un pago de drogas o algo así. no, cualquier no, no, cosa. no me refiero a pago de drogas, sino que me refiero, lo que pasa es que, claro, yo me estoy poniendo al Tú te otro estás lado yendo- de donde tú estás. Y claro, yo me pongo a pensar, si esos 100.000 euros, vale, lo has dejado ahí, se ha despistado, lo ha dejado, pero si depende de una Señores, la vida, cantidad esos han puesto 100.000 en euros, 100.000 euros. ¿eh? Que la cantidad la han puesto en 100.000 euros. Ya, Ah, no, es verdad. Ha sido una yo cantidad que hemos inventado. pero por eso te digo que yo no me podría llevar esa mochila Bueno, por el remordimiento de conciencia que se me quedaría. Aunque yo sé que tengo 100.000 euros y perfecto y más, pero luego digo, pero si depende de alguien la vida, estos 100.000 euros, ¿qué ha pasado? Uy, es que es mucho pensar. bueno, pues seguimos. No, a ver, yo soy así. No, es verdad, tienes Yo toda soy- la yo- razón. yo soy así, Eso pero, es lo que habría pero que que se me Pues queda... empezaste, tú lo primero que dijiste es, yo me la llevaría. No, a ver, ¿Te das yo- cuenta no, cómo no. van cambiando las cosas? No, a no, medida que- porque he dicho, tienes razón, pero eso no quiere decir que no me llevaría yo la mochila. Me la llevaría Y igual. ella se la lleva, la mira afuera donde ya lo que haya y luego ya decide Yo si no volverla sé, a colocar o no. Yo es que en ese sentido, como dice Carmen, yo me lo pienso demasiado. Bueno. Y luego, a ver, cuando una cosa no es tuya y no sabes Ya. por qué está ahí, porque Sí. a lo mejor puede estar ahí porque a una persona lo necesita para pagar esto, Claro, para claro, pagar lo claro. otro, Es que lo mejor no porque es es muy pensar tanto. necesario para Nada, su Carmen, vida y no te la más, lleves. el remordimiento. Yo me la llevo igual, y luego ya pensarás y luego qué ya hacer. yo cojo el camión, me llevo la mochila y ya por el camino voy meditando todo lo que está diciendo él. Pues no me Ya, lo digas a mí. me lo voy porque pensando. entonces sí. Bueno, pues él encontró dinero. Dentro Ay, de la sí. mochila habían, él dice que debía de haber mucho dinero porque lo que habían eran billetes amarillos. Y yo entiendo que los ¿Amarillos? Sí, ¿Cuáles son los 200. 200. 200 Sí, euros. porque los de Se nota que has visto muchos de esos, ¿eh? ¡Mucha mochila! Bueno, ha habido mucha mochila, el más Alberto. desaparecido, el famoso Bin Laden de los 500. o sea Bueno, que- pues este pero era, 200 eran son- amarillos. Entonces vale. él entendió 200 que al ser son. billete de 200 y por la cantidad que había, dice que él seguro que pensó que habría mucho dinero. Entonces, en esa circunstancia, el corazón se te pone a 1000. Claro, él dice que, por eso dije que tal cual lo abrió, lo cerró corriendo. La expresión de la cara, cómo los ojos se empezaron a abrir en tipo sorpresa, que hasta la camarera se dio cuenta. Entonces él se vio en una situación que tenía que buscar la manera de disimularla. Que lo normal es que hubiera pensado que tenía que dejarla. Dice que él en esos momentos no se planteó nada, que lo único que se planteó es llevarse la mochila. Claro, normal. Mira, fíjate. Llevarse la mochila. Claro que sí. ¿Cómo has dicho que se llama? Para llamarlo. ¿Eh? y Como cuánto Luis dinero Aramendi. tenía. Luis Aramendi, estoy contigo. Pero mira, te digo una cosa. Yo lo hubiese puesto a disposición policial. Porque no se sabe. Pero,
Ahora vamos, Qué, vamos. qué un buena conflicto- gente eres. No, pero es que te pones a pensar con tantas cosas que tú dices, Vale, pero no vale, vamos a- tengo 100.000 euros, Y pero... volvemos con los 100.000 euros. Sí, por poner un número, A ver, claro. por poner una cifra, pero vamos. Vale, pero no nos vamos a adelantar. Espera, Alberto, no nos vamos a adelantar. Entonces, él muy disimuladamente decidió llevarse la mochila. Ujú. Se la puso detrás de la... Le dijo a la camarera que quería ya tomarse su café y que le trajera la cuenta. Le trajo la cuenta, pagó y se la puso detrás de la espalda y se levantó como si la mochila hubiera sido de él toda la vida. Ujú. Entonces buscó la manera de que nadie se diera cuenta. Todo esto... durante el tiempo que transcurría esto, él pensaba en cualquier momento puede aparecer el Claro, dueño de el la dueño. mochila, voy a intentar irme de aquí lo antes posible. Pagó y se marchó. Y cuando iba de dirección al camión, Sí. Aparece el dueño. oye detrás que le dice, ¡Señor! ¡Señor! Y dice que el señor aquel se le clavó tanto en el corazón que lo único que hizo fue, con los ojos encharcados en llanto, porque ya se veía metido en una prisión, Sí. se giró para detrás y vio que la camarera venía con las gafas en la mano. ¡Señor! ¡Que te Ay. ha olvidado las gafas! Qué necesidad Tal de cual, lo pasar- cogió y se metió a toda prisa dentro del camión. Pero mira, has dicho una cosa que ahí ya le voy a dar la razón, porque el miedo y el pánico que tenía ese No vale la hombre pena, ¿no? al haber Exacto. cogido la mochila, y eso te tiene que acompañar durante tiempo. Exactamente, No sé yo, no sé yo. exactamente. Yo hubiera tirado ya la mochila y me hubiera salido corriendo. Por eso te digo, ¿qué necesidad hay de estar pasando ese es mucho dinero, mucho dinero, Alberto. Ya no son 100.000 euros. 100.000 euros son 5 billetes de 200. O sea, estamos 5. hablando de más dinero. Estamos hablando de que eran billetes de 200 en una mochila donde había muchos billetes. Pues es verdad, eso da miedo. Muchos ya. billetes. Son más de 100.000 euros. Mucho. De todas maneras, te digo una cosa, yo no pasaría por ese mal rato, yo haría... Pero puede- Alberto, una cosa, vale, está la posibilidad, no te llevas la mochila, pero tú la abres y coges un fajito de billetes y nadie se entera y tú te vas tan tranquilo porque dejas la mochila ahí, oye, y por lo menos tienes para una cena de puta madre. Hombre, sí, mirándolo en ese sentido, sí, pero es que luego está el remordimiento. Vuelvo a decir, yo para eso soy malo. O sea, yo de verdad, a mí no Bueno, me, pues, a mí no me vamos a seguir no porque me llamen nunca para atracar un banco y demás, porque yo soy malísimo. Bueno, pues seguimos. Pero que en ese sentido de apropiarme de cosas que no son mías y que no me he ganado, a mí me cuesta demasiado. Vale, pues él cogió su mochila de mucho dinero y se subió al camión y la puso al lado del asiento del copiloto. Él había llamado a la mujer ya anteriormente, estando justo que me olvidé de decirlo, estando en el restaurante justo cuando encontró la mochila. Él venía hablando ya con la mujer. Por alguna razón venía contándole algo. Pero le contó lo de la mochila. No, en aquel momento cuando él entró, justamente cuando estaba viendo la mochila, él estaba hablando con la mujer por alguna razón. No le contó, le dijo simplemente que colgaba y tal. Y después de colgar fue cuando se puso a observar con más tranquilidad lo de la mochila. Me había olvidado de decir que él entró a la cafetería hablando con la mujer. Ajá. Vale, colgó y no le dijo nada de la mochila porque él colgó antes de ver lo que había dentro de la mochila. Pero ya una vez visto lo que había dentro de la mochila, lo único que se le ocurre es, al llegar al camión, dejar la mochila en el asiento del copiloto, es llamar a la mujer. Claro, él dice que lo que pensaba era en la mujer. Claro. ¿Pero le cuenta a la mujer eso? Espera, Vale, Vamos a ver. vale. Vamos a ver. pues no se lo cuenta. Vale. Muy bien. Ya no eres mi amigo. No se lo cuenta. Pero ¿sabes por qué te pregunto eso? Pero ¿sabes qué? La contestación de ella fue, ¿otra vez, Luis? ¿Qué te pasa, Luis? Bien. Y dice que él, ¿otra vez, Luis? ¿Qué te la pasa, contestación Luis? de ella fue Dice cuando que la contestación de ella no le gustó. no le gustó nada y dice que pensó probablemente esta mujer no está en condiciones de escuchar algo como esto. Y no se lo voy a contar. Yo ahí veo una desconfianza total Sí, y yo absoluta también. con En respecto. ella. Exacto. Sí, yo Ahí. también. Pienso que él no se fía Exacto, de porque, ella. porque si tú tienes ya confianza con tu pareja, ya hay un desarrollo Por eso dije al principio afectivo que no debía de haber entre las mucho dos amor. partes,
pues tú le cuentas todo. Oye, mira, amor, que me acabo de encontrar esto, hay 1.000.000 de euros, vete preparándote porque nos vamos a hacer el viaje Pues no, de no se nuestras lo- vidas, no se lo contó. etcétera, etcétera. Eso sería compartir con una pareja, con una persona que tiene una afinidad, que tiene ya un O- amor O desarrollado. puede ser que la quisiera proteger porque estuviera pensando que este dinero no es del todo legal, igual Para no tengo meterla en un problemas. follón. También, Puede también, ser, también, puede ser, también sí, podríamos pensar Sí, eso, que es es verdad. algo Sí, que Es la verdad, quiera es verdad, proteger. es A mí me da más halo de que ellos no se querían de verdad. Esa es la sensación que yo he tenido cuando he empezado a leer la historia. Pero puede ser también lo que tú dices, no sabemos toda la vida ni la A personalidad ver, de cada uno. esa contestación que ella le hace no es bonita, Exacto. ¿sabes? Y entonces yo por ahí pienso que Pues- no había muy buena relación. Pues no se lo contó. Entonces llega llega la hora de la noche y él, claro, llevaba durante el camino le dio por pensar muchas cosas, por darle vueltas a la cabeza. Pensó, claro, evidentemente, todo lo que podría hacer con aquel dinero. Porque con aquel dinero podría pagar muchas deudas, podría viajes, podría la casa en la playa. Pero claro, ahí ya él empezó como dice Alberto, por eso pienso que él no era tan mala persona. A él ya le empezó un poco a remorder la conciencia pensando, ¿y si alguien necesita este dinero? ¿Y si este dinero pertenece a justamente lo que ha dicho Alberto? ¿Y si este dinero pertenece de repente a alguien que han secuestrado y porque tú no lo sabes, tú no Claro. tienes ni idea. ¿Quién pone Yo me muero. mucho dinero en una mochila? Yo me muero. Entonces- Yo, Claro, a ver. sinceramente, le pones a dar vuelta a la Sí. cabeza. Y claro, en todo es el un camino, sinvivir claro, él durante pensando exactamente en que si ese dinero Sí, hubiese condicionado a sí. lo mejor el bienestar de una persona o incluso poniéndonos La muy superioridad, extremistas, sí. la vida de una Sí. persona, ¿sabes? Sí, pues no seas tan inútil y no pierdas una mochila Ya, llena pero tú de imagínate dinero. que las prisas, los nervios, etcétera, pues a lo mejor pues a esa pobre persona se le quedó ahí y bueno, y no se dio cuenta. Pues no sé. llegó Que a lo mejor no era una mochila solo la que habían más y se le quedó una. Alberto, madre mía, Es Tú verdad. toda una imagínate. película de suspense. Pues él llegó a ellos tienen, por lo visto, estaciones donde hacer noche, donde tienen algunos servicios que les dan para que a los camioneros les sea más leve y más fácil. Entonces, él esa noche se queda precisamente en una de esas estaciones donde puede tener esa serie de servicios que necesita. Y le pareció, aunque se quedan en el camión, pero creo que tienen baño, Sí. les ponen algo de Duchas, sí, algo, Sí, sí, suelen les ponen tener algo todos los también, servicios sí, en de esos comida o algo así. estacionamientos, suelen tener todos los Entonces servicios. él se queda esa noche y encontró la misma noche, vio el momento perfecto para realmente abrir la mochila Y contar el con dinero. tiempo, porque ya por fin tenía tiempo, caída la noche, y se puso a contar el dinero. Dice que tardó, él dice 1 hora, pero yo creo que tuvo que haber tardado más. A ver, para contar dinero, Porque si tardas 1 hora, es ya que hay hay muchísimo. cantidad, y estamos hablando de billetes De 200. de 200, que no son billetes Madre pequeños, mía, son Belmari, ¿cuánto billetes, dinero había ahí? son Mucho. entonces 1 hora para contar billetes de 200, que a lo mejor podrían Pues haber estamos más. hablando más de 1.000.000 de Exacto. euros. 1 hora. Había 150 millones de euros. ¿Qué? Hostia, tú. 150. Uy, no, qué miedo. 150. Eso ya da mucho Claro, miedo. ¿eh? cuando él contó aquello, Se él asustó. seguía. Mira dónde vive él. Pues él seguía teniendo en la cabeza la idea claro, de Que yo sé, contárselo a la mujer, porque él todo el tiempo pensaba. Yo creo que él estaba buscando como confirmar que aquello ya lo tuviera el seguro para decir, esta vez sí le voy a contar lo que tengo que contarle, ¿no? Pues ellos se solían llamar todas las noches, aparte de que cuando él entró a la cafetería estaba haciendo una llamada con ella, que me imagino que sería por cualquier cosa fuera de lo normal del día, pero ellos tenían una llamada pertinente que era la llamada de la noche, todas las noches se llamaban. Ujú. Y entonces tocaba llamada esa noche. Y él la realiza. Pero no se lo dice. ¿Se lo No, dice? No se no, lo dice. no. Uy. Mira, ahí con la No, dice que negativa no esa de pudo no con- decirle nada. A mí me parece una cosa Yo puedo muy rara. pensar lo que dijo antes Carmen, que también puede ser que te esté protegiendo a lo mejor de algo que tú sabes que puede condicionar mucho
en el sentido de que Es que yo pienso que si tú te encuentras esa cantidad de dinero, tú ya no vives tranquilo en la vida, porque es muchísimo dinero. demasiado. Eso no es Dice que algo estaba legal. que entró en un estado de De nervios y shock y o de algo. inquietud muy, muy, muy Tienes que grande. ser muy frío en el Porque eso tiene que ser la sentido... mafia o Exacto. drogas o cosas así. Pues de repente le llega la lucidez y se da cuenta que debía de entregar la mochila. Muy bien. Pero ojo, ojo, La mochila, pero sin dinero. ojo. A ver, entrega la mochila, pero no estamos Pero él diciendo dice que se preguntó a quién. Porque él aquí pone, ¿a quién se lo debía de entregar? A la camarera del restaurante donde No. la encontré Negativo. y No. quitarse el Negativo. problema de encima y decirle a ella directamente, mira, me encontré esto y quitarse el problema de encima, negativo. No. que podría ser una... Yo lo haría. No. No. Yo sí, yo lo yo, haría. yo ya con yo esa no. O cantidad... ir a la comercería más cercana y entregarla. Sí. a la pero, policía. pero mira, ¿sabes por qué no se lo daría a la camarera? No, no por nada, pero ya desconfiaría en la camarera en el sentido de que, mira, este señor me ha Se dado lo llevó, lo Se lo ha sacó, lo llevado, sacó de la claro. cafetería. Exacto, me ha dado esta mochila ¿Y yo por qué la voy a aceptar si es la mochila que este hombre ha cogido de aquí? Él es un ladrón, o sea... o sea, desconfiaría de la camarera. Y luego, a ver, yo, porque ya desde un primer momento, de primera instancia, lo hubiese puesto a disposición policial, con lo cual seguramente el local tendría unas cámaras, tendría lo que tuviera, que ahí yo demostraría de que tal cual yo la vi, la puse a disposición de esta gente sin manipular lo que estaba. Vale, pues él toma la decisión de volverse y entregar la mochila. ¿Pero a quién? ¿A quién? No pone, pero me imagino que sería la policía. Porque dice que él volvió a coger el camino. Ya, claro, él ya No, había hecho, yo- ya había entregado la mercancía, había hecho todo lo que tenía que hacer y se volvía, estaba te digo, de vuelta. Ya te digo yo que no lo puso a disposición Bueno, policial. pues entonces él dice que se da la vuelta ya de regreso a casa. Y de regreso a casa se para a tomar algo, porque recordemos que es una historia que ocurre en pleno verano, hacía mucho calor, en la carretera era insoportable, y entonces justamente antes de entregarlo, por lo que dice él, se para en una cafetería que él sí conocía. Podía haber dejado la mochila en el camión, pero era tanto dinero que Claro, quería claro. tener la mochila siempre cerca de él. Entonces coge la mochila y se va a la cafetería, que sí conoce y que además conocía a los que están dentro, a los camareros. Era un sitio para él muy asiduo. Entonces se sienta en el mismo sitio donde se suele sentar siempre y recordando que lo de él era estar cerca de una cristalera para tener a ojo el camión. Y entonces lo que le interesa a él es eso, observar el camión. Y la mochila la pone al lado de su asiento, en otro asiento más. Tira de una silla, la pone cerca de él y deja la mochila ahí. Él da por hecho que en ese lugar no va a pasar nada, porque es un lugar que él conoce, que él frecuenta, pero... ¿A que le van a robar la mochila? Entonces, en un momento dado, mira para afuera, para el camión, y se da cuenta que hay un guardia civil cerca del camión. Y además, como hacen los guardias civiles, ¿no? Con la cabeza agacha y con un papel y un bolígrafo, que suelen estar haciendo siempre algo que parece que estén haciendo anotaciones. Me estoy intuyendo Entonces, cosas que no sé si serán verdad. entonces se vio tan apurado que dijo, me cago en Dios, me van a poner una multa al camión. Entonces dijo, tengo que salir, no. Pero claro, ¿qué hago con la mochila? ¿La dejo? ¿Me la llevo? Si se la llevaba, era una mochila, un bulto que llevaba con él, que se iba a... Que a lo mejor que a lo la mejor- policía le podía decir abra la mochila. No, o que a lo mejor ya había alguna denuncia de que una mochila había desaparecido. La mochila ya se veía claramente qué mochila era, porque Yo ahora te voy a contar una el guardia historia civil la va a ver. Espera. y me vas a entender perfectamente. Vale, y entonces otra opción era dejarla allí donde mismo estaba, en el sitio donde se había sentado, porque nunca le había pasado nada y era un sitio de mucha confianza. Entonces deja la mochila en la silla y sale rápidamente hacia el camión y hacia el guardia civil que estaba tomando nota. Es que parece todo tan extraño. Pues ahora yo te voy a contar una cosa que a lo mejor vas a entender mucho el sentido de esa mochila. Pero bueno, Cuando llegó al camión,
el tiempo que estuvo en el camión con el guardia civil, dice que aproximadamente fueron 10 o 15 minutos porque suelen tardar, no solamente porque Ya te piden... creo en lo que- ya. No solamente porque piden papeles, sino porque a veces piden que abras partes del camión y tal. Entonces dice que aproximadamente estuvo 10 o 15 minutos. Que lo único que pensaba era en la mochila, como si hubiera dejado un niño, un bebé, solo en un coche, que lo que pensaba era la mochila, la mochila, la mochila. Cuando ya terminó de atender al guardia civil y que el guardia civil lo único que quería era hacer esa inspección de rutina, que hacen prácticamente siempre, rápidamente entró a la cafetería. Y a medida que iba caminando hacia la mesa donde él se había sentado, Ay, madre. dice que empezó a buscar la mochila porque no la terminó de ver donde él mismo la había dejado. Bueno, pues casi mejor. Se ha quitado de encima un problemón. Bueno, problemón. Y dice que la sensación que empezó a tener era exactamente la misma sensación que tuvo cuando la encontró. Que le faltaba el aire, que el corazón se le empezaba a salir por la boca, Qué que necesidad. era un latir tan Qué rápido necesidad. que dice que le costaba respirar, que parecía que el aire no le entraba a los pulmones. Pues exactamente la misma sensación que tuvo tanto cuando la encontró como cuando de repente deja de verla. Entonces, claro, él no podía preguntar, ¿alguien ha visto una Porque mochila? Te vas a delatar. Te vas No, a él no delatar. podía hacer eso, Eso. tampoco, no le podía ir a los camareros a los que conocía de Exacto. siempre. ¿Han visto mi mochila? No, porque ya era una mochila que había pasado por kilómetros determinados, que venía de un determinado sitio y que alguien en un momento dado podía haberla hasta denunciado, porque recordemos que sus dueños nunca aparecieron en la primera cafetería donde él lo encontró. Entonces, de repente... voy a leer un poco aquí para Tú lo decías como que a veces poner una mochila con dinero como un cebo, ¿no? Claro. No se trata de un cebo, te explico. Hay muchas veces, y eso pasa en países como por ejemplo, te lo digo porque hay muchas situaciones de estas, de las cuales los que viajan de turista a países, Venezuela, Colombia, ya. países donde se mueve mucha droga, cogen a turistas y te acoplan una mochila sin que tú sepas, pero bueno, a lo mejor algo similar que tú llevas, te la acoplan y demás, para que puedas pasar tú como persona Ya. determinadas sustancias por Ya. frontera y que ellos no se lleven El marrón, si el te marrón pillan, de eso. Pues esta mochila tiene muchos indicios sobre eso. Pues fíjate que yo estaba pensando Nunca, claro, no, la verdad es que no. en un secuestro. Es que no me da tiempo a de veces que pensar. yo había pensado que era un secuestro Ajá. y que Sí, porque podemos pensar cualquier cosa. claro, habían dejado ahí un dinero en los familiares para el intercambio para que le devuelvan al que han secuestrado y que la policía estaría pendiente de quién se sentaba para coger la mochila. También puede ser. Esto sale mucho en las Pero, películas pero de yo... 007. James Bond. Que me las sé Estamos todas. viendo muchas películas últimamente, no sé yo. Pero mira, te digo una cosa. No hemos terminado la historia, camionero, Mochila. situaciones transfronterizas, que se me traba la lengua. Transfronteriza. Transfronteriza. Los Transformers. Los transformes, como dice Carmen. Todo me da que entender que son indicios suficientes como que Algo estaban raro. buscando una persona que ese dinero lo pasara a otro lado. Lo más seguro. Y seguramente cuando pasara frontera, pues lo cogerían y dirían, ven para acá, ¿dónde tienes la mochila, mi niño? Ala, Pues a a él tomar le por culo". desapareció la mochila. Entonces, ¿qué hizo? Se metió en el camión y, claro, iba de vuelta a casa. Y mientras iba de vuelta a casa, iba pensando muchas cosas. Y lloran. No hablo de que llorara. No, lo que yo dice, me imagino que él sentiría lo que- como alivio. dice que lo que sentía era mucha frustración. Exacto. Mucha. Dice que el nivel de frustración era tan alto que él que no entendía por qué se sentía tan frustrado. Si él, antes de llegar a esa mochila, cuando se sentó al lado de esa mochila, él no tenía 150 millones. Claro. Entonces, él se preguntaba en el camión por qué se sentía frustrado por algo que no tenía, que no era suyo. Que no era, entonces, a partir de ahí, su vida comenzó a cambiar absolutamente, su manera de pensar comenzó a cambiar absolutamente porque él se dio cuenta de por qué estaba esperando en la vida a que le llegara, y esa es una pregunta que yo hago también, ¿por qué esperamos
un golpe de suerte para darnos cuenta de lo que queremos hacer en la vida. Porque en ese proceso de llegar a la casa, él se dio cuenta de que a él nunca le había gustado ser camionero. Él se preguntó, ¿qué hubiera pasado si yo me quedo con esos 150 millones? ¿Hubiera seguido siendo camionero? No. Él hubiera dejado de ser camionero. ¿Por qué hubiera dejado de ser camionero si era su profesión? Porque nunca le gustó ser camionero. ¿A qué se quería dedicar él? A la música. Yo no sé si dije que él lo que le gustaba era... No. Bueno, pues a él lo que le gustaba era la música. Con eso le despertó. A él le gustaba, él de vez en cuando tenía tiempo, a él le gustaba mucho, se había comprado un teclado, se había comprado material de sonido y además cantaba muy bien. Entonces cuando tenía tiempo lo contrataban para eventos y hacía eventos chiquititos. Él cantaba con su teclado Pero, y él era Mari, muy feliz con eso. Es que yo me olvidé de decir, de decir el detalle, que era lo que a él le llamaba la atención, no solamente comprarse la casita en la playa, sino que en este proceso de volver a su casa, él se replanteó en su vida qué era lo que quería. Porque si esos 150 millones lo hubieran sacado o lo hubieran llevado a lo que él realmente quería hacer, ¿qué le impedía hacerlo ahora? Sí, Esa era la hizo como pregunta. una el reflexión. tema económico, claro. Exacto. No necesariamente. Siempre ponemos como excusa el tema económico. Hombre, pero porque es importante, porque Pero lo necesitas importante es el tema pagar. económico. Pero fíjate que yo estoy ahí con O lo Belma importante porque es hacer lo que la quiere. excusa recurrente para decir No "Uf, puedo". y, Sí. intento emprender en esto y no puedo porque Que me no falta, tengo, sí. claro, la excusa de siempre, la excusa recurrente de decir A ver, pero yo lo entiendo, porque si tú tienes una familia... Yo antes pensaba o sea, así, ya no pienso así. Vale. Ya no. Pero no todo el mundo tiene el valor y la valentía exacto. de decir, bueno, rompo con todo y empiezo desde cero y hago lo que me gusta en la vida, aunque lo tenga que pasar mal económicamente al principio. Pero necesitas valentía. Pero yo me quiero centrar en una cosa, Belmari, porque estoy ¿Qué te en un pasa? A ver. suspense. ¿Qué ha pasado con la mochila? No No- sabemos Desapareció. nada. Desapareció. Pues, ¿Y ya está? pues esa mochila, te vuelvo a repetir, esa mochila era utilizada para que él lo pasara en Puede frontera ser. por intereses Puede de ser. gente que... Puede ser. Porque es que él en ese recorrido pasó la frontera. Claro, claro. Ah, Claro, pasaba la vale. frontera, claro. Era un trayecto O muy sea, él largo. cogió la mochila en un sitio, pasó la frontera. Llegó a la frontera, descargó y cuando descargó se volvió. Exacto. Entonces, termina todo vale. esto, llega a la casa y después de ese largo trayecto de camionero, él tiene unos días de descanso, creo que eran 6 o 7 días de descanso. Y durante esos 6 o 7 días de descanso, él empieza a pensar todo eso que venía barruntando en el trayecto de vuelta a la casa en el camión. Entonces, él se da cuenta de que por qué tenía que aparecer una mochila con 150 millones de euros para replantearse las cosas, para replantearse qué es lo que quería hacer en la vida. Y dice que le dio la vuelta y pensó, ¿qué quiero hacer en la vida primero? Y después veré qué necesito. Entonces llegó a un acuerdo con la empresa, lo negoció para poder tener una indemnización y con esa indemnización él lo que hizo fue comprar más material para el tema de la música. Y entonces se dedicó de manera más asidua al tema de lo que él cantar. quería. Música. Sí. Pero ustedes no se han dado cuenta de algo. Que Que no se lo dijo. hasta ahora no se lo ha dicho a la mujer. Uy, ¿cómo has dicho que se llamaba otra vez? Que lo vamos a dejar bien claro. Esposa. Luis... Yo dije Luis, ¿qué? Mourinho dije. No, tiene un... Luis Aramendi. Exacto, Esto. claramente. Señor Zaramendi, muy mal. Aunque si no se lo has dicho a tu esposa, pues casi mejor, porque tú eres mi marido. Me dices que te has encontrado una mochila con esa Bueno. pasta y la has perdido y no entras en casa. Bueno. Muy bien que Bueno, nos lo pues hayas pasó dicho. el tiempo y él se dio, cuando ya él había decidido hacer en su vida lo que le gustaba y lo que le hacía feliz, que era el mundo de la música, él se vio bien, se vio a gusto, y entonces es cuando se sintió fuerte para contarle a la mujer lo que había pasado un año atrás, un año anterior. Vale. Entonces, él se lo cuenta. Y ella lo echa de casa. Tiene toda la pinta. Pues, exactamente.
Exactamente. se terminan separando. Porque No me ella digas. sí, porque ella le reclama a él que cómo es posible que una persona tan inútil. A ver, ella, de todas maneras, desde el primer momento que lo oímos a ella por el teléfono que le decía, Ya. Luis, otra vez, no sé qué le preguntó de esa manera tan así. No. Tú Otra vez me vez, llamas, tú sí. otra vez. No hay amor ahí. Entonces él se lo contó para que ella un poco comprendiera por qué había tomado él esa decisión de dedicarse al mundo de la música, porque él tenía que justificarle a ella que dejaba un trabajo tan potente como ese. Entonces, el dejar ese trabajo tan potente para la familia, porque la mujer no trabajaba, él decía, dice, anota, que ella se dedicaba a la casa, que lo hacía muy bien, que hay que decir que ella lo hacía muy bien, que mantenía la casa y los hijos muy bien mantenidos, él no tenía nada que reprocharle. Pero cuando ya se lo dijo al final, un año después, ella mantuvo una postura de rechazo absoluto. Claro, ella diría 150.000 euros. 150 millones. Sí, perdón, 150 millones de euros. Claro, ella le diría, ¿quién es tan inútil de perder 150 millones de euros? Claro, ellos llegarían a un punto tal que entre ella, que se hubiera quedado con los 150 millones de euros, que le reclamó a él la inutilidad tan absoluta para perder la mochila, y luego que además él decidió tomar su camino, la pregunta que llegó al final es ¿quién es el egoísta de los dos? Él, por tomarse el destino absolutamente por lo que él quería, sin pensar en que tenía que mantener una familia a pesar de todo, y aunque tropezara por encima, lo importante era su felicidad, o seguir manteniendo el trabajo que tenía para que la familia estuviera... Es que yo tengo clarísimo que ser egoísta no es ninguna, no es algo feo. O sea, Los dos, el comportamiento de los dos es, ella, resumiendo, lo llama inútil y lo abandona, porque para ella fue un shock dejar a la familia, entre comillas, así, con una Pero yo manera- pienso que ahí y fue él más porque decidió dedicarse solamente a lo que él quería. Hombre, yo pienso que él fue muy egoísta. ¿Tú Pero me crees? parece muy bien. O sea, es lo que te vengo a decir, que ser egoísta cuando uno piensa en sí mismo para ser feliz, me parece lo más valiente. Porque al final la vida es solo una. Si tú no eres capaz de ser egoísta y pensar en ti, no lo va a hacer nadie. Entonces, para pensar en ti, tienes que Alberto está romper con resoplando. todo. No, a ver. Bueno, Alberto, cuidado con lo que Alberto vas a está decir. resoplando. A ver, Que te tiro no, las galletas. Bueno, a ver, yo puedo estar de acuerdo con parte de lo que estás diciendo, pero no toda. Pero sí siento ahí de que esa pareja no estaba Exactamente. Claro, es que no estaba nada bien. consolidada, Mm. porque si vamos a ver, si tú a tu pareja, a la cual le tienes confianza, le tienes tienes esa unidad de pareja, ¿no? De amor y todo lo demás. Ya de entrada le cuentas todo, ¿no? Porque no tienes nada que ocultar. Pero independientemente de eso, yo lo que veo aquí, por otro lado, de que cada uno se ve que la percepción de vida Ya venían distintas. son distintas y con intereses particulares. Sí. Ojo que aquí estamos viendo dos figuras las cuales no estaban fusionadas. Es que no tenían nada que ver. Nada, No. nada. No. Uno va por un lado, otro va Sí. por otro, con lo cual el resultante de todo eso es lo que hay. O sea, por un lado, él, que el tema del trabajo lo estaba para sustentar a la familia, ¿vale? Pero no es lo que quería. Y por otro lado, la mujer una forma muy automática de vivir, ¿eh? exacto, que la vivencia de ella es percibir para seguir desarrollando esa unidad familiar y demás, A lo que estaba pero acostumbrada. que en realidad no estaba integrada del Pero todo. yo pienso que realmente se separaron por la mentira. O sea, no el hecho de que... ¿Tú crees? Yo creo que sí. No, Porque- ahí yo no veo mentira. Pero Ahí, Él no la mintió, él omitió. A ver, omitió. omitir es la forma dulce de mentir. no, Uy, qué yo bonito eso. no, yo no lo ¿Cómo veo. es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, Cuando no. tú- Omitir omitir es es la la forma forma- dulce de mentir, porque No, tú no. cuando le estás
poniendo los cuernos a tu pareja y no se lo estás diciendo, vale, es que no le estoy diciendo la verdad, no, perdona, tú le estás engañando, no se lo dices, pero le estás engañando, estás omitiendo una verdad. Yo ahí no estoy contigo. Bueno, Alberto, tú no tienes que estar conmigo nunca. Tú te tenías que haber Nunca. quedado... Bueno, no, Alberto, no. Pero yo te tenías creo que haber quedado que la mochila, en ¿no? esa pareja, ya desde el principio no había una buena relación, ya a la vista está por la contestación que le hace ella en la primera vez que él la vuelve a llamar 2 veces. Pero luego también pienso que ella no solamente Recrimina. bueno, que se le echaba en Recrimina. cara. Se le echaba en cara que hubiera perdido la mochila, sino también el hecho de que no se lo hubiera contado. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué no tuviste esa confianza de decírmelo? Claro, porque no la había. En realidad es que no la había. No Claro, pero también ese... Partimos de la premisa que la va base no la tenemos Y construida. Claro, seguramente pero para estos sí ella- tuvieron noviazgo, ¿eh? Y seguramente estos sí fueron de noviazgo. Estos no fueron yo concertados. ahí discrepo también contigo, fíjate, porque una pareja así, o sea, el desarrollo de una pareja con ese tipo de percepción, yo creo que ni noviazgo habrán tenido. Para Ya. mí, y lo que percibo con la historia que has contado, para mí, que ellos se conocieron, a lo mejor ella vio una oportunidad de tener una pareja donde le pudiera vida sustentar, exacto, Ya. una cierta estabilidad y le pudiera sustentar lo que ella necesitaba. Uy, qué machista. No, pero es que... No, porque mira... pero en Carmen. cultura No, y en... No, Carmen, me determinada- has ofendido no, totalmente, Alberto, Carmen. escucha. no. Pero esa es la realidad, ya, Carmen, pero esa es igual la él- realidad. Pero es que la realidad de igual muchas él- mujeres. no, pero espera, sí, no te digo que no. Sí. Pero igual, claro, nosotros no sabemos la relación, estamos solamente haciendo suposiciones, pero igual a él también le convenía una mujer que aguantara un montón de tiempo en casa sola porque él estaba viajando. También es verdad. Entonces, claro, había ahí una conveniencia por ambas partes. Esa relación yo creo que estaba deteriorada desde el principio Exacto. por las ausencias continuadas de él y ahí los dos tenían culpa. O sea, estamos intentando buscar quién fue más egoísta. Pues yo creo que los dos al final. Sí, Los dos yo fueron creo Oye, que- te digo yo creo una que cosa, también. si una mochila de 150 millones de euros sirvió para que alguno de los dos encontrara su sitio en la Claro, vida, bienvenido sea. bienvenida sea. ¿Y qué pasó con la mochila? No lo sé. No, pero fíjate que la mochila, eso fue un detonante para Fíjate, sí. esas vidas. Fíjate. Por eso digo Lo que puede hacer 150 millones de euros en razón a lo Sí. que Sí. tú puedas abrir con Sí. tus ojos y lo que quiera. Por lo menos él le dio la vuelta a todo eso y Sí. le vio la Pero parte lo que dice positiva. Carmen, ahí, por ejemplo, si estamos buscando una persona egoísta, yo creo que son las dos partes. Las dos partes, Las dos sí. partes porque ahí... A su manera, sí. Exacto. Mm. Y por supuesto ahí esa pareja no estaba Pero consolidada ves, para fíjate, nada. Alberto, lo que has dicho que tienes razón. Realmente el detonante de Te todo está dando la razón, Alberto. fue... Sí, Me está dando la razón. dando la razón. Sí, pero Esto... me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir. Bueno, yo no sé si coger más galletas y que siga así. Bueno, las de chocolate ya me las he comido yo, o No, sea que ya no abajo quedan. hay, abajo Chicos, hay. pues hasta aquí hemos llegado con Bueno, la historia de hoy. Se me ha hecho corta. ¿Se te ha hecho corta? La de hoy se me ha hecho corta. Sí. Ha Hay estado bien, historia, ha estado emocionante. hay Me historias gusta. sorprendentes, sí. Pues con esta historia terminamos con este final de quién de los dos ha sido más egoísta. Buena pregunta para que la gente la piense, la medite y la reflexione. Después de volver a escuchar probablemente la historia varias veces, cambiarán al final de opinión, dependiendo de en qué momento del día estés escuchando esta historia. Puede ser que tengas una opinión o tengas otra. Te puede hacer Es reflexionar verdad. sobre muchas cosas de tu Sí, vida. sí. Pues con esto terminamos. Gracias, Muchas Carmen. Gracias a muchas ti, Belén. Gracias, Alberto. Gracias por estar bien Espero que se lo hayan acompañado. pasado bien. Muy bien. Aunque me den muchos latigazos, yo lo soporto. Ganitas de volverlos a tener aquí cuando quieran, pueden venir a, Pues un placer a estar aquí. opinar y Gracias, hablar gracias. sobre las próximas historias. Recordarle a la gente que esta es su historia con Belmari, que pueden dejar cualquier historia, cualquier anécdota a través de las redes sociales. Un beso, un abrazo y hasta la próxima semana. Chao.